Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 31 de mayo del 2021. Continuando con el estudio de la carta a los Hebreos, tendremos el tema Seguros de nuestra salvación. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de compartir una noche más de culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Dios y le invitamos a que este sea un tiempo especial para la alabanza y la gloria de nuestro Señor. Vamos a comenzar este tiempo entonando un cántico y lo haremos con el himno número 184. Un gran Salvador es Jesús el Señor. Un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aquí. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Un gran Salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado quitó. Me guarda y sostiene feliz en su amor, mi vida del mal redimió. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Raudales de gracia recibo de él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda del todo mi ser, de gozo sin par plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Al ser transportado en las nubes feliz, con gloria mi Dios encontrar. Su amor infinito, su gracia sin fin, mis labios habrán de alabar. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Les invito a tener unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida y por tu misericordia en permitirnos estar juntos en esta noche de culto de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo especial para la gloria y la alabanza de nuestro Dios y sea una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y les invito a entonar juntos en estos momentos el himno 172 titulado ¿Quieres sobre el mundo ser un vencedor? Alabemos a nuestro Dios. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. Mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener? Que su gloria permanezca en tu ser, que ve el mundo a Cristo, puede en ti hoy ver. Guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. Y en estos momentos tendremos la lectura de la palabra de nuestro Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos, saludos cordiales en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 6 y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 10. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estando persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y queremos compartir un importante anuncio para todos mis hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque Dios mediante este miércoles 2 de junio tendremos el culto de estudio bíblico de manera presencial. Será Dios mediante en el Templo Alianza a las 19 horas. Están todos cordialmente invitados. Cabe notar que el culto de estudio bíblico será también transmitido en vivo a través del canal de YouTube del Templo Alianza. Así que mis hermanos están todos invitados este miércoles para el culto de estudio bíblico de manera presencial en el Templo Alianza a las 19 horas. Entonemos juntos el himno número 159, Cuando combatido por la adversidad. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen clas de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará.
Y con mucha reverencia les invito a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Señor en el estudio bíblico de esta noche. Continuando con el estudio de la carta a los Hebreos, tendremos el tema Seguros de nuestra salvación. Escuchemos. Una vez más, queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Alianza. Estamos en el estudio de la carta a los Hebreos y quiero mantener siempre fresca esta información respecto al porqué de esta carta. Había creyentes judíos en el siglo I que estaban siendo amenazados por su profesión de fe. Así que algunos habían optado por estar pensando en volver atrás a los rudimentos del judaísmo. Y por eso, de manera especial, encontramos nosotros estos capítulos 5 y 6 que tienen el énfasis de advertencia para los creyentes judíos del siglo I de que no volviesen a los rudimentos de la ley de Moisés. Y por esa razón empieza el capítulo 6 con este llamado a la madurez. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. La advertencia es clara: no volver atrás, no mantenerse en esa situación de inmadurez espiritual. Hablábamos nosotros la semana pasada acerca de la importancia de la madurez espiritual en Cristo, porque se estima, se espera que con el paso de los días todos nosotros los creyentes vayamos adquiriendo mayor madurez, mayor sobriedad, conocimiento de la bendita palabra del Señor y por supuesto el ejercicio de nuestros sentidos espirituales que nos capacitan para poder distinguir entre lo santo y lo profano, lo que le agrada al Señor y lo que le desagrada al Señor. Entonces, no tiene sentido volver a establecer nuevamente fundamentos si ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Me preocupa muchísimo que con el paso de los años han surgido una serie de aditamentos al ejercicio de la fe cristiana y de la vida cristiana en algunas iglesias. Por ejemplo, sé de algunas iglesias que obligan prácticamente a sus feligreses a cierto tipo de prácticas como los llamados encuentros. ¿Por qué digo prácticamente se obliga? Podrían algunos decir, no, a mí nunca me obligaron esto, pero si usted no hace el encuentro, usted no puede servir en esa iglesia. Si usted no hace el encuentro, no puede ser parte del liderazgo de esa iglesia. Y así he notado que en algunas congregaciones hacen este tipo de aditamentos a la práctica de la vida cristiana, de la fe cristiana. Si nosotros ya tenemos el fundamento de Cristo y conocemos bien el fundamento de Cristo que nos dice a nosotros que Dios, considerando nuestra impotencia para salvarnos, tomó la decisión de enviar a su Hijo, tomando la forma de hombre y habitando entre los hombres, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tal como lo dice Pablo escribiendo en la carta a los Filipenses, y muriendo en la cruz del Calvario, pagó por nuestra deuda, pagó por nuestra salvación, es lo que se conoce como la redención. Entonces, abriéndonos de esa manera el camino para la salvación, abriéndonos el camino a la vida eterna, lo único que el ser humano tiene que hacer es lo que dice Juan 3:16, creer en el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De allí que lo que usted y yo tenemos que hacer, todo lo que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su único y todo suficiente Salvador personal es sellado por el Espíritu Santo de Dios en su plenitud, en su totalidad. Y lo que tiene que hacer el creyente posteriormente es caminar en ese proceso de la santificación, de ir perfeccionando su andar en Cristo. Y cuando el creyente inicia ese proceso de perfeccionamiento en Cristo Jesús, que tiene como elementos fundamentales el contenido de la palabra del Señor para su alimento espiritual, el contenido de la palabra del Señor para su dirección doctrinal, y cuando el creyente se ejercita en estas cosas, pues va alcanzando madurez y no es susceptible a engaños que flotan en el ambiente
fruto de la incursión de doctrinas foráneas, pensamientos de hombres, filosofías, sincretismos, esa fusión entre pensamientos orientales y más el pensamiento cristiano. El creyente maduro en la fe ve venir todo este tipo de cosas y los desecha fácilmente. ¿Por qué razón? Porque está instruido en la palabra, porque está ejercitado en la palabra y porque ha alcanzado esa madurez en cuanto a su comunión con Dios. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que habita en nosotros, nos enciende todas esas alertas al identificar este tipo de doctrinas erradas. Entonces el autor de la carta a los Hebreos exhorta a los creyentes judíos del primer siglo, y esto nos sirve también mucho a nosotros, para poder crecer, madurar y desarrollar nuestras habilidades en el Señor, a fin de que no seamos susceptibles a todo viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, sino que seamos maduros en la fe. Y luego introduce estos versículos 4 al 6, que están acompañados por el 7 y el 8 con una misma temática, y es la advertencia en contra de la apostasía. Algunas personas me han preguntado: pastor, ¿esto significa que se puede perder la salvación? Permítame responderle con la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10, quiero leerle los versículos 27 al 29, capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículos 27 al 29. Mis ovejas, dice el Señor Jesucristo, oyen mi voz y yo las reconozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Aquí empezamos aclarando esto. La vida que el Señor Jesucristo ofrece a los que creen en Él no es intermitente, no es parcial, no es susceptible a la pérdida, porque dice que es eterna. Y esto le confiere una virtud, una cualidad de inacabable e interminable. Y dice, no perecerán jamás. Está establecido para todos los hombres que mueran una vez. Después de esto el juicio, nos dice la carta a los Hebreos. Y para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, no morirá eternamente, dice el Señor Jesucristo a Marta. De manera especial cuando ha muerto Lázaro y ella está muy alterada por esta situación. Y el Señor Jesucristo le dice claramente que todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. Y a esto se refiere el Señor Jesús aquí en Juan capítulo 10, versículo 28. No perecerán jamás. Y aquí viene algo importantísimo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si alguien le dice a usted que usted ha perdido su salvación porque hizo esto o aquello, usted puede estar descansando tranquilo en esta verdad. Nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. Por favor, abramos una vez más la palabra en la primera carta de la carta a los Romanos, capítulo 8, carta a los Romanos, capítulo 8, y quiero que preste atención y se fije en estos dos versículos, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, fíjese usted, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendiendo esto, queridos hermanos, nada puede hacer que nosotros seamos arrancados de esta salvación tan grande que hemos recibido por gracia, no por mérito. Y esto quiero enfatizarlo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta salvación, esta gracia, no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el asiento de la salvación, donde descansa la salvación, no es en el mérito humano. Yo quiero que usted tenga eso claro. Porque la salvación nace en el corazón santo, puro, perfecto de Dios. Al ver nuestra insuficiencia, Él otorga el medio expiatorio para nosotros, que es su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, caído en pecado, en oscuridad, en tinieblas, que dio a su Hijo unigénito,
la propiciación por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo el andamiaje de la salvación descansa, le pertenece, lo soporta nuestro amado Señor y Salvador. Y Él es perfecto, y lo que Él hace por nosotros es perfecto, y Él es veraz, Él no miente. Entonces, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, debe entender esto. Su salvación no la recibió por ser bueno, o no la pierde por ser malo. Entonces, esa salvación no descansa en el mérito humano. Así que nadie lo puede arrebatar a usted de las manos del Señor. Nadie puede quitar su vida de las preciosas manos del Señor. Y esto es maravilloso, amados hermanos. Entender esto trae mucho alivio y descanso al corazón, porque nosotros como seres humanos somos imperfectos y pecamos todavía. Pecamos de pensamiento, pecamos por omisión, pecamos porque quizá no hemos estado buscando del Señor y tenemos arrestos emocionales como el enojo, la ira, pero esto no significa que hemos perdido nuestra salvación. Lo que es interesante de esto, de un verdadero creyente, porque esto debemos aclararlo, un verdadero creyente cuando ofende al Señor, escuche bien, es redarguido por el Espíritu Santo, es convencido por el Espíritu Santo de que algo no está bien. Es entristecido el Espíritu Santo y esa tristeza genera en nosotros también esa incomodidad frente al pecado. Cuando una persona peca y no siente el menor malestar por haber pecado, es porque no ha nacido de nuevo. Pero una persona cuando peca es contristada y no descansa hasta que arregla esa situación pidiendo perdón al Señor, y si debe pedir perdón a alguien que ha ofendido, pues lo hace. Esa es la gran diferencia. Entonces, volviendo a la carta a los Hebreos, entendamos bien que esta es una advertencia para aquellos que estaban dudando acerca de estar en Cristo o volver atrás, de estos creyentes judíos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Porque la tierra que bebe la lluvia, versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Permítame explicarle algo. La Biblia nos permite entender que hay personas que pueden estar convencidas de la verdad de Dios. Convencidas, esto quiere decir intelectualmente saben que efectivamente en Jesucristo hay salvación. Intelectualmente saben que Jesucristo es el camino a la vida eterna. Lo saben y es más, lo pueden explicar a otros. Hay personas que están conmovidas por el Evangelio de Jesucristo, sienten un afecto especial por las cosas de Dios, pero permítanme explicarle algo. No necesariamente el que está convencido de la verdad de Jesucristo se ha convertido a Jesucristo. Y no necesariamente el que está conmovido por la verdad de Jesucristo está convertido a Jesucristo. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos leído el caso del joven rico del que nos habla la bendita palabra del Señor. Este era un joven que desde su juventud, desde temprano, él había guardado los mandamientos, los preceptos del Señor y tiene cierta inquietud por las cosas eternas. Y quiero que abra su Biblia un momento en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Leo rápidamente esto. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme.
oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Miren, aquí tenemos el caso de alguien que experimenta dos cosas importantes: el convencimiento y está conmovido. Está convencido porque desde su niñez ha recibido la instrucción en la ley, en los mandamientos, ha guardado los mandamientos como él lo dice, y está conmovido porque al ver a Jesús lo ve con ternura y lo llama maestro bueno. Entonces, hay verdades que están muy claras en su mente y en su corazón, así que este joven podría parecer un creyente, un salvado, un redimido, pero hay un detalle interesante. Nos dice la Escritura que al decirle el Señor Jesucristo que vaya y que venda todo lo que él tiene, lo dé a los pobres y abandonándolo todo lo siga a él, entonces el joven se fue entristecido porque era dueño de muchas posesiones, era un joven rico. Dio la espalda a lo que él sabía que era lo correcto. Dio la espalda a lo que su corazón le decía que era lo correcto. Pero hermanos, es intelecto, emociones y voluntad las que se deben conjugar en el momento en que una persona se entrega total y enteramente al Señor. Debe entender. Por eso Efesios dice, el evangelio que habéis oído y habéis recibido. Pero hermanos, dice la Escritura que hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor. Entonces, estas cosas de las que habla Hebreos pueden estar seguramente encausadas a aquellos que tal vez han escuchado y están en una iglesia, pero todavía no han entregado su corazón a Cristo. Porque hay personas que pueden ir a la iglesia, conocer la Biblia de tapa a tapa y aún así no haberle entregado su corazón al Señor, porque todavía hay pecados a los cuales ellos no han renunciado. Saben muy bien el camino, saben la verdad, pero estas personas frente a los dilemas, a las situaciones difíciles, se van de los caminos del Señor así de fácil como vinieron. Pero nosotros, como dice aquí, versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Nosotros estamos persuadidos, estamos seguros de cosas mejores que el confort que nos pueda dar el anonimato en cuanto a la fe. Y en esto quiero ser claro, hay mucha gente que tiene miedo identificarse públicamente por ser objeto de burla y de escarnio, y muchas iglesias han cambiado la predicación del evangelio de tal forma que sea socialmente correcto, socialmente agradable. Pero hermanos queridos, recordemos, en el evangelio se nos dice que el Señor Jesucristo fue rechazado socialmente. Se lo aceptaba cuando él iba y sanaba a los enfermos. Se lo aceptaba cuando él iba y daba de comer a las multitudes. Se lo aceptaba mientras no tocara aquellos puntos que eran muy delicados en cuanto a la moral y en cuanto a la práctica de la vida. Pero cuando el Señor Jesucristo tocaba esos temas, entonces ya no era socialmente o políticamente correcto. ¿Por qué entonces lo crucificaron? ¿Por qué él fue rechazado? Ahora, dice Mateo claramente que si al maestro le hicieron eso, no es cosa rara que nosotros recibamos lo mismo. Y por eso dice en el Evangelio según San Juan capítulo 15 que el mundo nos aborrecerá. Pretender vivir una vida cristiana socialmente correcta, alineada a este mundo con sus preceptos y sus cosas, hermanos, es un engaño, es una falsedad. Porque vivir una vida cristiana a la misma altura de este mundo deja de ser el precepto que la Biblia establece para todo aquel que vive en Cristo Jesús. Por algo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 en adelante, que todo aquel que quiera ir en pos del Señor, todo aquel que quiera ser discípulo del Señor, debe estar consciente que debe renunciar a todo y de manera especial a la gloria y el beneplácito de este mundo. Significa que nosotros debemos tener una conducta hostil o una conducta amargada o una conducta que refleje odio
hacia los que no creen como nosotros creemos. Hermanos, eso es totalmente errado. El creyente debe proyectar el gozo de vivir en Cristo Jesús. El creyente debe proyectar esa vida abundante que hemos recibido en Cristo Jesús. El creyente debe ser gozoso, continuamente gozoso, aún en medio de las pruebas y las dificultades, tanto como Pablo y Silas, allí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando fueron arrestados, fueron azotados, fueron puestos en un calabozo con un cepo en sus piernas, y ellos estaban orando y ellos estaban cantando himnos al Señor, cuando lo usual hubiese sido que estuvieran cuestionando la suerte de su calamidad. Queridos hermanos, debemos entender que nosotros debemos identificarnos con Cristo y su Evangelio, a pesar de lo que pueda generar en cuanto a reacciones de este mundo, sin sorprendernos de nada de ello. Nosotros, los que hemos creído, estamos persuadidos de cosas mejores. No nos interesa el beneplácito del mundo, sabiendo que tenemos una herencia, como dice el apóstol Pedro, incontaminada, incorruptible e inmarcesible, o sea, eterna, la cual nadie nos puede arrebatar. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En otras palabras, el autor está llamando a una reflexión. Dios no ha sido ciego ni sordo ni inconsciente del sacrificio de la iglesia, del servicio a la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros ahora dar marcha atrás? Jamás. Todo lo que nosotros podemos sufrir como hijos de Dios, todo el rechazo, el sacrificio que nosotros suframos como hijos de Dios no es en vano. Recordemos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15, versículo 58, cuando se nos estimula a trabajar y mantenernos así, sabiendo que nuestro esfuerzo y sacrificio en el Señor no es en vano. Leo, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que si por causa del Señor sufrimos menosprecio, si por causa del Señor nos vemos nosotros como objeto de vituperio, hermanos, no nos sintamos mal, no nos derrumbemos emocionalmente. Sepamos muy bien que todo lo que nosotros hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para gloria y honra suya, será recompensado por el Señor. Es un privilegio entonces sufrir por la causa de Cristo. No nos avergoncemos ni ocultemos nuestra realidad, sabiendo que Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio a Él. Versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por tanto, la obligación nuestra como creyentes en este tiempo y cualquier otro tiempo es mantenernos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos amados, a pesar de que nosotros hayamos estado en un tiempo de confinamiento, eso no significa que debamos nosotros dormir el sueño de la indiferencia en los laureles y creídos de que no tenemos nada que hacer, de que no hay responsabilidades para nosotros como creyentes. Amados hermanos, la responsabilidad del creyente es predicar el Evangelio de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Podemos nosotros predicarle a nuestros familiares, podemos nosotros predicarle a las personas que están cercanas a nosotros cuando nosotros compramos. A veces, queridos hermanos, tan solamente obsequiar un pequeño tratado, un fragmento de la palabra del Señor o un pequeño mensaje evangelístico impreso en papel. Queridos hermanos, todas esas cosas son parte de la acción evangelística que nosotros como hijos de Dios debemos hacer, y la exhortación aquí es a no caer en ese estado de pereza, sabiendo la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Debemos esforzarnos. Yo celebro muchísimo cuando los hermanos al finalizar el servicio me presentan a sus amigos. Hace unos 2 domingos atrás, al terminar el servicio aquí en el templo, se me acercó una hermana y me dijo: permítame presentarle, es una amiga del trabajo
Y lo maravilloso de ese día fue que esta persona recibió a Cristo como su Salvador personal. A veces nosotros mismos cerramos nuestras oportunidades y nuestro privilegio de ser ensanchadores del reino de los cielos aquí en esta tierra. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, hagamos el esfuerzo de traer un invitado, una invitada, para que esta persona pueda recibir el mensaje y entonces usted estará en servicio activo del reino, no perezosos, sino diligentes en cumplir aquel propósito por lo cual el Señor nos ha dejado en esta tierra, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y acto seguido, el autor de la carta a los Hebreos usa como ejemplo a Abraham. Dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 15 y de manera especial en esto que nos dice esperar con paciencia. El asunto es que los creyentes estaban siendo perseguidos y esto generaba cierto tipo de incomodidad. Hoy en día nosotros también tenemos pruebas, tenemos crisis, dificultades de diversa naturaleza. Que jamás esto le haga pensar a usted en dejar de congregarse. Quiero darle un consejo. No sé por qué tipo de crisis pueda usted estar pasando o en algún momento tenga que pasar. Sean crisis familiares o crisis financieras o crisis laborales. Permítame decirle algo. Que jamás el pretender resolver esa crisis lo lleve a usted a tomar la decisión de dejar de congregarse. Porque esto lo va a enfriar. Y en lugar de ser un elemento que coadyuve en la solución del problema, se va a convertir en todo lo contrario. Entonces, parte del manejo de nuestra crisis es tener paciencia, mis amados hermanos, paciencia, y que nosotros podamos esperar en el Señor, esperar pacientemente. Esto va a pasar, esto no va a durar toda la vida, esta pandemia no va a durar toda la vida. Tarde o temprano nosotros saldremos de esta situación. Los conflictos familiares, con los hijos, con hermanos, con cónyuges, no van a durar toda la vida. El Señor es eterno, no mis pruebas. Yo quiero que esto se mantenga firme en su pensamiento. Las pruebas no son eternas. Eterno es el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios para su vida. Entonces resistamos. Tal vez hoy día las cosas no salieron como nosotros esperábamos. Pero tengamos paciencia, mañana será un nuevo día, bajo la bendición del Señor encontraremos solución, encontraremos un camino de salida a todas nuestras crisis. Yo le animo en el amor del Señor a fortalecer su paciencia, porque la paciencia, queridos hermanos, nos permite a nosotros el perfeccionamiento en Cristo Jesús. Y Abraham esperó pacientemente 25 años la promesa que el Señor le había hecho de tener un hijo, Isaac. Y hermanos, al leer la historia de Abraham, nosotros vemos la decisión que tomó Sara de apresurarse a los tiempos de Dios, porque quería darle una manito a Dios y de pronto le dio a Agar, la sierva que tenía, aquella sierva egipcia, a Abraham. Y lo único que logró fue complicar las cosas. Es necesario que nosotros aprendamos a tener paciencia en medio de las pruebas que a veces nos generan a nosotros ansiedad. Aprendamos a esperar, porque todo aquel que espera en el Señor será grandemente gratificado y honrado. Y nos dice la Escritura que el Señor ha hecho una promesa y las promesas del Señor son firmes. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, Dios no va a cambiar. Cambiarán los tiempos, cambiarán las presunciones de los hombres, cambiarán muchísimas cosas, pero la palabra del Señor permanece para siempre.
En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, nos dice la Escritura: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras se mantendrían. Mis palabras no pasarán. Dios es inmutable, no cambia. Si Él ha dicho que le ama, Dios le ama a usted y eso no lo va a cambiar nadie, ni siquiera usted mismo. Así que vuélvase enteramente al Señor con un corazón humilde, sencillo, y dígale: Señor, enséñame a esperar con paciencia, y que en medio de la paciencia, de la espera, yo pueda sentir gozo y alegría en mi corazón. Y termina diciendo: la cual tenemos, esta esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla que penetra hasta dentro del velo. La seguridad de las promesas del Señor en nosotros son las que nos permiten avanzar por medio de estos tiempos de oscuridad, estos tiempos de angustia, sin retroceder, sin dejar de mirar hacia adelante, hacia la esperanza puesta delante de nosotros, esa esperanza inmutable que tenemos en Cristo Jesús. Y queridos hermanos, lo peor que puede suceder en estos días es que nosotros partamos de esta tierra. Y al partir de esta tierra lo que haremos será encontrarnos con nuestro Señor y Salvador, donde nuestra esperanza será cumplida. Y por fin estaremos con el Señor para siempre, sin todos estos sufrimientos que conlleva la vida terrenal. Esa ancla segura y firme que penetra hasta dentro del velo. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, como acto final, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, y esto es algo impresionante porque el velo era extremadamente alto y grueso. Se rasgó, abriéndonos así entrada libre a la presencia santa de Dios, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, o sea, eterno. Queridos hermanos, mi anhelo en esta noche para ustedes y para mí es que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, no decaiga nuestro ánimo. A veces recibimos golpes desagradables en nuestra vida, cosas que generan tristeza, que nos desaniman mucho, pero que estos no sean motivos para que decaiga nuestro corazón y nuestra fidelidad al Señor. Al contrario, que en medio de estas dificultades podamos nosotros mantener nuestra alabanza al Señor. Que en medio de las dificultades no dejemos nosotros de orar, de clamar, de invocar el dulce nombre de nuestro Dios. Y créame, las pruebas no son eternas. Las tristezas que enfrentamos en esta vida no son eternas. Eterno es el amor del Señor para usted y para mí. Eterna es la consolación de nuestro Dios para nuestras vidas. Y recuerde, las promesas del Señor de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de darnos con su Santo Espíritu consolación para nuestras almas, son inmutables, no cambian, permanecen para siempre. Así que en este momento que usted está escuchándome y viéndome, quiero decirle: Dios sigue amándolo con ese amor eterno, incalculable, incapaz de medirse. Así que confíe en Él, descanse en Él, porque el Señor le ama. Que Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar, alabemos juntos a nuestro Señor en nuestros himnarios en el número 173, Oh, yo quiero andar con Cristo. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré en la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo, quiero ser en Él un testigo fiel. Oh,
yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Es un gozo poder saber que las promesas del Señor permanecen para siempre y su amor también. Oremos en esta noche para despedirnos con esa plena confianza de que el día de mañana nos levantaremos con el Señor. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu infinito amor, tu misericordia y tu gracia para con nosotros, por habernos amado con amor eterno. Señor, si en algún momento hemos dudado, si en algún momento nuestra fe ha flaqueado, te ruego tú nos perdones. Y ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada fija en esa esperanza eterna que es inmutable, que es inmarcesible, Señor, que permanece para siempre, sabiendo que todo lo que sufrimos aquí es temporal y que lo que está en tu presencia es para siempre. Es hermoso y vale la pena soportar pacientemente hasta que tú nos llames a tu presencia. Te amamos, Señor, y no hay privilegio tan grande como el de ser amados por ti. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga.